Un saludo para todos. Continuamos con nuestro ejemplo de diseño de ejes. Pasamos al paso sexto, que corresponde a la selección de un material de prueba. Como habíamos mencionado, uno de los materiales ideales para construir los ejes corresponde al acero. Iniciamos con un acero 10-20 debido a su bajo costo, baja sensibilidad en la entalla y a partir de las tablas de los materiales obtenemos las dos propiedades siguientes. Primero, el esfuerzo último o el esfuerzo de rotura, igual a 65 KSI. Y el esfuerzo de fluencia, igual a 38 KSI o libras sobre pulgada cuadrada. Quisiera mostrarles aquí la curva de esfuerzo de formación del material, donde podemos ver que el esfuerzo de fluencia corresponde al valor donde pasamos de la deformación elástica del material a la zona de deformación plástica. Por su parte, el esfuerzo último o el esfuerzo máximo corresponde al valor de rotura del material. Como les comentaba, los diferentes materiales que se utilizan en ingeniería están caracterizados en tablas que encontramos en los libros o en los catálogos de los fabricantes. En el caso del acero 10-20, para este fabricante específico, tenemos un límite elástico a la tensión de 57 KSI y una resistencia máxima a la tensión de 68 KSI en el sistema inglés. Estos mismos valores se han expresado en megapascales en el sistema internacional junto con valores de elongación y de dureza Brinell. He seleccionado estos dos porque son los que utilizamos para el cálculo de nuestro eje. Sin embargo, podemos notar que los valores no son iguales. Siempre van a estar en el mismo rango, pero no necesitan necesariamente ser los mismos debido a que cada fabricante cumple con la norma, pero bajo sus especificaciones propias. Importante también darnos cuenta de la diferencia entre laminado en caliente y laminado en frío, observando que del laminado en frío obtenemos mayores valores de resistencia. Caliente o frío indican la temperatura de recristalización del material. Cualquier material que se trabaja por debajo de su temperatura de recristalización se considera laminado en frío. El grano se transforma, se vuelve o cambia su estructura laminar y por eso adquiere mayor dureza. Por otra parte, el laminado en caliente sobrepasa el límite de recristalización del material y se vuelven a formar nuevamente granos uniformes. En el paso 7 hablaremos de la estimación del límite de resistencia a la fatiga. Como sabemos, los materiales se prueban a través de ensayos mecánicos como el ensayo de tensión. En el caso de la resistencia a la fatiga también existe un ensayo mecánico en el cual se somete una pieza pulida al espejo a varias rotaciones bajo carga cíclica. Sin embargo, existen aproximaciones teóricas del valor de la resistencia a la fatiga de un material. Aquí tenemos la tabla 1.1 donde podemos ver diferentes tipos de materiales utilizados en la fabricación de los ejes, como el acero, el hierro, los aluminios y las aleaciones de cobre, y diferentes relaciones para encontrar el esfuerzo a la fatiga a partir del valor del esfuerzo último. Este tipo de ecuaciones se van a utilizar dependiendo del rango en el cual se encuentre el esfuerzo último de nuestro material. En nuestro caso encontramos un valor de 65 KSI o 65.000 PSI de esfuerzo último del material, que corresponde a un valor menor que 200 KSI para el caso de los aceros. Como 65 es menor que 200 KSI, debemos utilizar la siguiente relación y decimos que el esfuerzo a la fatiga va a ser igual a 0.5 por el esfuerzo último. Eso lo hemos calculado acá para nuestro ejercicio y tendremos que el esfuerzo a la fatiga va a ser igual a 0.5 por los 65.000 del esfuerzo último igual a 32.500 PSI. Una vez nosotros hemos estimado el valor teórico de la resistencia a la fatiga, debemos aplicarle unos factores de corrección, debido a que el ensayo se realiza con una probeta, como les mencionaba, de unas dimensiones y acabados específicos.
Si nuestro eje trabaja bajo condiciones diferentes, como mayor carga, mayor tamaño, diferentes rugosidades o temperaturas de operación, o queremos que presente un mayor nivel de confiabilidad, debemos aplicar nosotros esos factores de corrección. Iniciamos con el efecto de carga. En este caso, las probetas que se ensayan son sometidas a fuerzas de flexión y de torsión pura. En estos casos, el efecto de la carga se multiplicaría por 1. En el caso de que se incluyan cargas axiales que no están incluidas en el ensayo, el esfuerzo a la fatiga disminuirá. Por tanto, deberá multiplicarse por 0,7. En nuestro ejemplo, tenemos cargas a flexión y torsión. Por lo tanto, nuestro coeficiente de carga va a ser igual a 1. Pasemos ahora a los efectos dimensionales. Entre más grande sea la sección transversal del eje, mayor probabilidad de fallo por presencia de inclusiones, grietas o alguna discontinuidad del material. Por tal razón, se debe calcular el factor de tamaño. Como les comentaba, la idea de todo este ejercicio es determinar los diámetros mínimos del eje, así que todavía no conocemos este valor. Por lo tanto, lo que nos recomienda el libro provisionalmente es asumir un C de tamaño igual a 1. Pasemos al efecto de la superficie. La probeta en los ensayos de fatiga se encuentra pulida al espejo. Esta sería una condición ideal porque evita gran parte de las discontinuidades que se puedan presentar en la superficie. Sin embargo, no resultaría práctico fabricar todos los ejes pulidos al espejo, debido a que el tiempo y el costo de producción se elevaría muchísimo. En nuestro caso, el eje se maquina en torno y para determinar el factor superficial debemos hacerlo a partir del proceso de elaboración y la resistencia última del material. En nuestro caso tenemos una resistencia última de 65 y un proceso de maquinado por torno, como les comentaba anteriormente. Entonces miren, acá tenemos en el eje 60 KSI, aquí sería 70 y aquí correspondería a los 80. El 65 está por aquí. Subimos por esta línea hasta que nos encontramos con el punto de maquinado, en este caso el torneado, y nos devolvemos acá y estimamos un valor. Para este caso, el C de superficie es igual a 0.84. Puede variar un poco dependiendo de la apreciación del ojo de la persona, o en los libros a veces también varía porque ellos no utilizan esas tablas sino las ecuaciones matemáticas de las cuales se originaron. Entonces puede haber una pequeña variación entre el C que se calcula y el C que uno puede observar en algunos ejemplos. Sin embargo, la variación es mínima y no genera cambios significativos en el cálculo del eje. Pasemos ahora a el factor de corrección por temperatura. Idealmente, los ejes no deben estar sometidos a elevadas temperaturas, debido a que sus propiedades pueden cambiar. Sin embargo, para temperaturas menores a los 450 grados Celsius, no se presenta una disminución significativa de la resistencia del material, por lo cual el C de temperatura es igual a 1. Algunos ejemplos que trabajamos en la literatura nos dan la temperatura de operación. Sin embargo, podemos estimar que aproximadamente para condiciones típicas de trabajo de un eje como maquinaria agrícola o maquinaria industrial, esa temperatura puede estar cercana a los 80 grados, para que lo tengamos como referencia. En el caso de las forjas o de las metalúrgicas, por ejemplo, se trabajan con temperaturas mucho más elevadas y este coeficiente tiene mayor importancia. En nuestro caso, como es maquinaria de aplicación general, vamos a suponer un coeficiente de temperatura igual a 1. Finalmente, hablamos del factor de corrección
de confiabilidad. Dependiendo del número de probetas que nosotros queramos que superen el valor estimado en las tablas, podemos asumir diferentes porcentajes de confiabilidad. Entre mayor sea el porcentaje de confiabilidad, más estricto va a ser el proceso de seguimiento de la calidad o los ensayos que nosotros debemos hacer o el tamaño de las muestras que debemos de tomar de nuestros materiales. Por eso, lo que recomienda la literatura es asumir una confiabilidad del 50%. Finalmente, vamos a aplicar nuestra ecuación, teniendo en cuenta todos los coeficientes que hemos estimado con anterioridad. Y vamos a decir que nuestra resistencia a la fatiga corregida va a ser igual al producto de todos los coeficientes encontrados por la fatiga teórica que ya habíamos establecido. En este caso, hablamos de un coeficiente de carga igual a 1 porque está sometido a flexión y a torsión. Desconocemos el tamaño del eje, así que el C de tamaño va a ser igual a 1. Asumimos que se va a maquinar en un torno, por lo tanto el coeficiente de superficie es igual a 0,84 y que la temperatura es menor a 450 grados Celsius, donde C también vuelve a ser nuevamente igual a 1. La confiabilidad la estimamos en un 50% como recomendación del libro. Por lo tanto, el esfuerzo a la fatiga corregido va a ser igual a 1 por 1 por 0,84 por 1 por 1 por 32.500 PSI, lo cual corresponde a 27.300 PSI. Continuamos ahora con el factor de concentración de esfuerzos. Como lo recordamos de la resistencia de materiales, cualquier discontinuidad en el material, en este caso discontinuidades generadas por el maquinado del eje, pueden generar una disminución de la resistencia del mismo. Dependiendo del tipo de discontinuidad, ya sea un cuñero, un escalón o una ranura, el valor de concentración de esfuerzos va a aumentar en el eje. Estos valores solo se pueden determinar una vez nosotros conocemos los diámetros del eje. Por esta razón, se debe hacer una primera aproximación con unos valores recomendados por la literatura. En nuestro caso, tenemos la imagen del eje que venimos calculando. En A encontramos los rodamientos, tenemos una ranura para un anillo de sujeción con chaveta circular, para el cual el factor de concentración de esfuerzo recomendado es 3. Sobre el mismo eje también tenemos un escalón con radios agudos con K sub F igual a 2.5. Algunos preguntan ¿cuál escogemos? O sumamos ambos factores. No se deben sumar por el hecho de que esta ranura y este escalón se encuentran en lugares diferentes. Debemos entonces seleccionar cuál es el más crítico. En este caso específico, no vamos a seleccionar el 3.0 de esta ranura, sino el 2.5 del salto o del escalón de radio agudo que se presenta acá. ¿Por qué lo hacemos así? Porque una vez nosotros terminamos o sobrepasamos el límite del rodamiento, habíamos dicho que el torque y el momento se nos vuelven iguales a 0. Entonces, por los bajos esfuerzos a los que va a estar sometida esta sección, no es necesario aplicar un factor tan elevado. Y nos quedamos para los dos rodamientos con un caso F de 2.5. En el caso del engranaje tenemos una cuña de perfil y según la tabla, tenemos un factor de concentración de esfuerzos de 2. Igualmente, la polea se monta sobre un cuñero deslizable, donde el coeficiente recomendado va a ser igual a 1.6. Una vez nosotros ya tenemos todos los valores necesarios, procedemos a aplicar la fórmula del diámetro del eje. Recuerden que el NF corresponde al factor de seguridad que lo da el ejemplo. 32 y pi son valores constantes. El caso F corresponde al factor de concentración de esfuerzos que ya lo hemos estimado.
El momento alternante y el torque medio lo obtuvimos en el video anterior con los diagramas de fuerza cortante y momento flector y el análisis del torque sobre el eje. SF y SY corresponden a valores específicos del material que nosotros seleccionamos, que también los extraímos de tablas. El resto pues es la operación recomendada por la norma. Con el fin de tener claridad en los cálculos, lo que se recomienda siempre es hacer una tabla. En esta tabla hemos colocado las diferentes secciones del eje A, B, C, D, donde A es la sección que corresponde al rodamiento, B al engranaje, C al otro rodamiento y D a la polea. Cada una de estas secciones las hemos denominado con un diámetro de 1, de 2, de 3 y de 4. Para todo el eje, el factor de seguridad va a ser igual a 2.5. El factor de concentración de esfuerzos lo estimamos según la tabla que vimos con anterioridad. De la misma forma, el momento alternante es un parámetro que cambia y que lo establecimos a través de nuestros diagramas de fuerza cortante y momento flector. El esfuerzo a la fatiga corregido fue igual a 27.300 psi. El torque medio en el eje se supone constante a lo largo de toda la sección y es igual a 73.1 libras por pulgada. El esfuerzo a la fluencia del material también es el mismo porque el eje se fabrica del mismo material para todas sus secciones y obtenemos, aplicando la ecuación anterior, los siguientes diámetros mínimos. ¿Por qué los llamamos diámetros mínimos? Porque corresponden al mínimo diámetro que debe tener el eje para poder soportar con seguridad las cargas a las que va a estar sometido. Sin embargo, en muchas ocasiones no debemos utilizar este valor, sino que debemos ajustarlo a un valor cercano, ya sea por cuestiones del material o de los elementos que vamos a montar sobre el eje. Por ejemplo, en el caso de los engranajes o de las poleas, vamos a estar limitados por el valor del agujero o de la fresa con que se pueda tallar el agujero interno de estos elementos. Igualmente, en el caso de otras secciones, debemos tener en consideración que entre más tiempo nosotros le dediquemos al maquinado, mayor va a ser el costo de construcción del eje. Es así donde preferimos, exceptuando consideraciones donde el peso sea un parámetro muy importante del diseño, conservar zonas de mayor material con el fin de disminuir el trabajo de maquinado, o también para adaptarnos a los diferentes perfiles que se consiguen comercialmente. Con esto damos por terminada la temática de la clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.